Pie de Nota ha dado a conocer una noticia que debería de preocuparnos. Anticipan violencia como nunca antes vista por parte del Cártel Jalisco. Resulta que entrevistaron a 2 de los sicarios que estuvieron ese día que ejecutaron a Nemesio Ceguera, al Mencho, y que lograron darse a la fuga. Contactaron a Chaparro y le dieron una entrevista. Lo que revelan es impresionante. Y comienza esta entrevista, comienza a cerrar la pinza de un rompecabezas, aporta piezas que van armando una historia que ya tiene más credibilidad. Los sicarios sostienen que el Mencho se había rendido, que cuando llegaron los elementos de las Fuerzas Armadas, el Mencho se había rendido, y en el momento en que se rinde, lo ejecutan. Está interesante porque lo que plantean es 2 cosas. Uno, que el Mencho ya estaba negociando su entrega a cambio de la reducción de la condena de su hijo. Que el Mencho por eso entrega el arma, porque él pensó que lo podrían trasladar. Y que todo esto ocurrió porque alguien muy cercano al Mencho lo traicionó. Y por eso es que el Mencho fue sorprendido. Él pensó que se trataría de estos acuerdos que se estaban planteando, de su entrega voluntaria, y fue todo lo contrario. Fue un operativo en el que estuvo involucrado personas que sabían de su ubicación y sus movimientos, y que además no accionaron la defensa. Y que Nemesio Ceguera se rinde, y de hecho el acta de defunción dice que murió ahí, en el lugar. El acta de defunción no dice que murió durante el traslado. Cosa interesante. Alguien certificó la muerte de Nemesio Ceguera ahí, en el lugar. Y que la reacción de los sicarios ese domingo brutal, que le costó la vida a marinos y a Guardia Nacional y elementos de las Fuerzas Armadas y municipales, porque también mataron policías municipales. Esta reacción responde a cuando se enteran que había sido traicionado Nemesio, y que a pesar de que se rindió, lo ejecutó el ejército. Y por eso el pleito es con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Por eso no hay bajas de civiles, salvo esta señora que en el fuego cruzado le quitó la vida. Pero sí ha llamado la atención de los expertos el por qué no hay tantas bajas civiles. Fue un ataque directo a las Fuerzas Armadas. Y cuando escuchas esta versión, pues es claro que lo que hicieron fue tomar venganza porque los traicionaron. Impresionante el material que tiene Pie de Nota. Voy a tomar la que suben a su cuenta de X, pero yo les recomiendo ir a ver el video en YouTube. Vayan, está brutal. Voy a agarrar el fragmento que están subiendo a su cuenta de X y regreso de inmediato para que escuchemos.
¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Vamos a escuchar esta nota, pero les voy a dar un contexto. Revelan que el Mencho se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido. El periodista Luis Chaparro obtuvo 2 testimonios de miembros cercanos al cártel y sugieren esta posible versión. A 13 días del abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, nuevos datos y versiones han salido a la luz como posible rendición del líder del cártel ahí en Tapalpa, Jalisco. Una de esas versiones fue revelada por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota, quien informó que 2 fuentes de la organización criminal le detallaron que el Mencho se habría rendido ante las autoridades, durante el operativo donde fue cercado tras obtener su ubicación mediante una de sus parejas sentimentales. Esta narración sugiere que el líder del cártel Jalisco fue abatido pese a intentar entregarse. Además, las fuentes señalaron una posible traición en su contra por parte de integrantes de la misma organización criminal. Chaparro informó que logró conseguir comunicación con 2 fuentes del cártel Jalisco, uno de ellos identificado como el secretario directo del Mencho en Tapalpa y un sicario encargado de su seguridad en distintas regiones de Jalisco, quien se encontraba en el lugar del operativo pero en las otras cabañas, al otro extremo. Y bueno, plantean una posible traición y el probable ofrecimiento de entrega de Nemesio Ceguera Cervantes. Resulta que plantean hasta quién lo entregó. Está interesantísimo. Oigan, algo que me llamó la atención desde el primer día fue el ejército sí dijo, lo abatimos. Hoy sí podría cobrar, pero no lo abatieron enfrentándose, sino lo ejecutaron. 2, algo que también ha llamado la atención, la cabaña donde estaba Nemesio no tiene ni un solo disparo, ni una puerta derribada, no había casquillos afuera. O sea, no hubo un forcejeo y eso ha llamado la atención. Oigan, ¿por qué no hay rastros de pelea en la cabaña donde estaba Nemesio Ceguera? Y entonces las autoridades respondieron que Nemesio, cuando se vio rodeado, huyó hacia la montaña y que ahí fue el enfrentamiento. Pero ahora si vemos esta versión, entonces no, lo agarraron en su casa, sale, se entrega y en el momento que se entrega lo ejecuta un comando del ejército. El periodista detalló que ambos sujetos cuyas actividades al interior del cártel pudo comprobar a través de imágenes coincidieron en que Nemesio Ceguera Cervantes murió en Tapalpa a manos de miembros del ejército mexicano, rendido y desarmado. De acuerdo con el hombre que se identificó como secretario del Mencho, el líder criminal ya se encontraba sin vida cuando lo subieron al helicóptero. Esto debido a que las autoridades informaron que fue trasladado a un hospital debido a que resultó herido, pero en el trayecto murió, que era la versión que después salió, porque además fueron inventando. Cuando ya se da la presión, dijeron esta versión, pero la inicial dijeron que había sido abatido durante el combate. Su fuente también dijo que Ceguera Cervantes habló en varias ocasiones de entregarse a las autoridades, a cambio de que le redujeran la sentencia a su hijo Rubén Ceguera González el Menchito, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. La segunda fuente de Chaparro detalló que se encontraba en las cabañas donde se realizó el operativo en contra de Nemesio, quien también afirmó que el Mencho se rindió y pidió entregarse antes de ser abatido. O sea, las 2 fuentes coinciden, pero hablan en diferente momento. ¿Por qué cree usted que su guardia no accionó los RPG, los lanzagranadas, y las papas, los lanzamisiles? O sea, eso comenta este sicario. ¿Por qué cree que no la guardia no accionó? Afirmó que todos se iban a entregar debido a que no contaban con suficientes pistoleros frente al cerco que realizaron las autoridades. El patrón traía un M4. Fue el primero en aventar el rifle en señal de rendición y ellos, el ejército, terminaron abatiéndolo, le dijo la fuente al periodista. Por cierto, ese M4 es un arma que ocupan los militares de Estados Unidos, no es un arma para México.
Y el Mencho tenía esa arma, pudo haber comenzado a enfrentarse y no, arrojó el arma, como dice el testigo. El secretario del Mencho también aseguró que los integrantes del cártel creen que Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, pudo haber traicionado al líder porque lo vieron equipándose antes del abatimiento, como si ya supiera algo, como si se estuviera preparando para lo que venía. Sostienen que el Sapo lo traicionó, fíjense bien por qué. Porque el Sapo es el que está señalado por el tema del rancho Izaguirre. Y que ellos creen que el Sapo hizo un acuerdo con el gobierno a cambio de que le quitaran responsabilidad en lo del campo de exterminio. Nemesio Ceguera fue abatido el domingo 22 de febrero en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa. Bueno, ya, esto es paja. Está bien interesante, bien interesante. Voy a poner a continuación la entrevista, un fragmento que tiene Chaparro en su cuenta de Pie de Nota. Y escuchen ustedes, qué brutal documento. Eso es periodismo, de verdad admiro mucho a estos periodistas. Mis respetos. El pasado domingo 22 de febrero, el máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue asesinado durante un operativo a manos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano con inteligencia y tecnología de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos. La versión oficial apuntó desde un inicio a que el operativo lanzado en contra de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, habría sido para su captura. Sin embargo, habría muerto durante su traslado a la Ciudad de México por las heridas provocadas durante el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. El general secretario de la Sedena, Trevilla, dijo textualmente que el líder criminal murió tras resultar herido en el enfrentamiento y que falleció durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México mientras recibía atención médica de emergencia. Se precisó que durante el despliegue en Jalisco, el personal militar fue atacado por integrantes del grupo delictivo y repelió la agresión en legítima defensa. Así lo habría mencionado Trevilla textualmente. El secretario general habría detallado que el Mencho, junto al cuerpo de otros de sus elementos de seguridad abatidos, estaban siendo trasladados en un avión tipo caza, donde fallecieron. Sin embargo, el acta de defunción a nombre de Rubén Oseguera Cervantes, el verdadero nombre del Mencho, se detalla que habría fallecido de heridas en tórax y extremidades inferiores. Y luego se revela un detalle importante. El lugar de fallecimiento está detallado como Tapalpa, Jalisco, y no en traslado o en Ciudad de México. Es decir, el Mencho fue declarado muerto incluso antes de iniciar el traslado. Pie de Nota ha conseguido comunicación con dos fuentes. Uno de ellos, secretario directo del Mencho en Tapalpa. Otro más, un sicario al cuidado del mismo en distintas regiones de Jalisco. Ambos sobrevivientes del operativo del pasado 22 de febrero. Desde la clandestinidad, ambos dan un recuento de lo sucedido ese día y coinciden en una historia. El Mencho murió en Tapalpa a manos de miembros del ejército mexicano, rendido y desarmado. Al señor se lo llevaron muerto desde que lo subieron al boludo, dice quien fuera uno de sus secretarios en Tapalpa. La fuente asegura haber trabajado directamente para el Mencho, encargado de la región que va desde Zapopan hasta Puerto Vallarta, incluyendo Tapalpa. Pie de Nota corroboró la participación y cercanía de la fuente con el Mencho a través de imágenes y de contrastar su historia con una segunda fuente. ¿Usted cree que el patrón se iba a dejar morir sabiendo lo que sabía y lo que significaba en el gobierno? Y aparte, con su hijo encerrado, cuestiona la fuente. Mi patrón habló 1000 veces de entregarse a cambio de que le redujeran la sentencia al 2, dice. La fuente aclara que el 2 sería Rubén Oseguera González, hijo del Mencho, hoy preso y sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Regresando al operativo, una segunda fuente, quien relata que estuvo presente en una de las cabañas de Tapalpa donde se llevó a cabo el operativo en contra del Mencho, corrobora lo que dice la primera fuente. El Mencho se rindió y
pidió entregarse antes de ser asesinado. ¿Por qué cree usted que su guardia no accionó los RPG y las papas? Cuestiona la fuente, refiriéndose a los lanzamisiles y lanzagranadas en posesión de la guardia personal del Mencho. Desde que se sintió acorralado, todos nos íbamos a entregar. Desde que el gobierno se dio cuenta que el Mencho estaba ahí, empezaron a tirar desde el helicóptero y los pistoleros salimos a hacer nuestro trabajo. El patrón, al sentirse acorralado, se rindió porque traía muy pocos pistoleros. Y luego revela un mismo detalle que se repite en las dos fuentes del cártel que hablaron con pie de nota, así como la de un miembro del ejército mexicano que participó en el operativo. El Mencho portaba un M4, la carabina de uso oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El patrón traía un M4. Fue el primero en aventar el rifle en señal de rendición y ellos, el ejército, terminaron abatiéndolo. Así lo relata la fuente. De ser cierto lo que revelan las fuentes consultadas por pie de nota, se entendería la reacción violenta que incendió varias ciudades en diferentes estados del país. El Mencho fue asesinado a sangre fría, incluso después de haberse rendido. Algo que las fuerzas de las 4 letras perciben como una traición a todas luces. Y luego, la segunda fuente, el secretario del Mencho, hace otra revelación que avisora más problemas. El cártel sospecha de uno de los suyos como quien pudo haber traicionado al Mencho. Yo estaba en las mismas cabañas, pero del otro lado, del lado opuesto. Ese día yo salí a llevarle un recado al Sapo. Él estaba en Talpa de Allende y ahí noté algo raro. Yo lo conozco bien y se me hizo raro que se estaban equipando, como que ya sabían lo que pasaría, dice la fuente. Pensamos que fue el Sapo quien lo puso, pero no lo sabemos al 100%. Lo hizo para que lo dejaran en paz por lo de Izaguirre, dice la fuente en referencia al rancho Izaguirre, donde se habrían encontrado varias narcofosas con restos humanos. La fuente asegura que apenas viene lo peor. Ahorita lo más seguro es que se venga algo feo. Lo más seguro es que se quede el 03, porque el jardinero se va. Él no era muy amigo del M, y al señor no le daba mucha confianza el Sapo, revela el entrevistado. El Sapo, agrega la fuente, tiene más poder que todos. Lamentablemente se hizo muy fuerte con las escuelas de reclutamiento. Tiene mucha gente. Así dice la fuente. El entrevistado termina la comunicación diciendo que irán revelando toda la verdad de lo que sucedió con el Mencho, avisando que habrá represalias por lo que consideran una traición. Pie de nota corroboró la veracidad de la identidad de las dos fuentes que se comunicaron. Aún así, ha sido imposible corroborar en un 100% la veracidad de sus versiones. De ser cierto, México está en aprietos. Una organización de esa envergadura, con un sentimiento de traición hacia las Fuerzas Armadas, significa con todas sus letras una guerra declarada en contra de México. Un reporte especial de Pie de Nota. Bueno, si llegan a este segmento y no vieron ningún video, es porque me pidieron que lo bajara. Así que esperemos pase el video. Si no vieron el video, de todos modos les voy a dejar el link para que vayan a ver el video. Está impresionante. Porque, a ver, quizá alguno llegaría a pensar, bueno, ¿y qué nos interesa? Qué bueno que lo mataron, si él fue un sanguinario. Sí, estoy completamente de acuerdo en todo eso, excepto en algo. Lo que están diciendo los entrevistados es que se viene mucha violencia. Violencia por la venganza de la organización hacia los que lo han traicionado, que pues, es el gobierno, ¿para qué nos hacemos tarugos? El Mencho tenía, nada más con ver las narconóminas, te das cuenta que tenía comprado a todo mundo. Y bueno, sin olvidar lo que Anabel Hernández hace poco reveló, $20 millones para la campaña de Claudia Sheinbaum y que los trasladó el propio Fernández Noroña. Una cosa así genera malestar en quienes se sienten traicionados. Y la segunda, la lucha por el poder interno. Esas dos cosas son una bomba de tiempo y no son una buena noticia para México.
Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comenta el video, dele like o dislike y, insisto, les voy a dejar los links para que vayan a pie de nota a ver directo la nota. Gracias.